Bueno, seguimos con nuestros amigos Jesús Rodríguez, Juan Yachi y Martín Bomer, que nos están ayudando a pensar no solo cómo termina este año 2017, sino qué cosas se deberían hacer obviamente para el 2018 es decir, estrategias. Jesús, vos querías intervenir a partir de lo que decía Martín, ¿no? Sí, en lo que dijo Martín y lo que también dijo Juanjo. Estoy seguro que todos leímos y apreciamos y quisimos a Carlos Nino, que explica ciertamente que buena parte de las frustraciones de la Argentina tienen que ver con esto de la anomia, del no respeto a la ley. Y eso tiene no solo implicancias en la conducta social y en la vida en sociedad, sino también en la cuestión de los problemas económicos y sociales. Está más que justificado, no solo en los análisis teóricos, sino también en la evidencia, de que hay una asociación positiva entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos y sociales. Entonces, cuando aquí dice Martín el Congreso y la necesidad de relegitimar el Congreso, cuando señala Juanjo la cuestión de los textos que estudian nuestros chicos, y el problema que es el del atajo permanente, de la viveza criolla, de la picardía y todas esas cosas absurdas que nos hacen creer que somos vivos, pero es la raíz de nuestros problemas. Ese es lo que yo hacía referencia al principio acerca de la necesidad de la docencia. La democracia requiere de instituciones fuertes, respetadas y legitimadas. En la democracia de masas, con sociedades conflictivas, las instituciones que requieren mediaciones, porque la democracia requiere mediaciones, son los partidos políticos. Esos partidos políticos requieren también eficaces funcionamientos de sí mismos. La cultura del acuerdo y del compromiso entre los actores y el respeto a la ley es lo que evidencia la diferencia que tenemos nosotros con Uruguay o con Chile. No es que son de otros, sin ir demasiado no son lejos. Nórdicos, claro. No hay Finlandia. Son muy igual que nosotros, pero ahí se respeta la ley. Ahí hay división de poderes. Ahí hay una cultura del acuerdo entre compromiso entre los actores. No hay enemigos irreconciliables. Pensá lo de Bachelet cuando lo llamó el señor Piñera. Esta especie de transmisión del mando fue extraordinaria. Y mirá nosotros lo que nos pasó. Entonces, aprendamos de... Nadie puede imaginar a Michelle Bachelet diciendo el gobierno de Piñera no me gusta. Dirá, no estoy de acuerdo con tal o cual medida. Pero no puede decir eso, porque respeta el voto de la gente. Y con no entregar los atributos tampoco, ¿no? Bueno, eso ya es el colmo, es caricaturesco, ¿no? Entonces creo que cuando yo hacía referencia a la necesidad de la docencia, cuando hablan del presidente, el presidente es el primer magistrado, el primer docente. Entonces hay que hablar, hay que explicar, hay que justificar, hay que persuadir, hay que argumentar, y todos tienen que ser así. Cuando digo todo, digo el gobierno, los congresistas, los gobernadores, los comunicadores sociales, porque también digamos que hay una, vamos a llamarlo, situación de vulgaridad en el sentido de ordinarias presentaciones públicas donde cualquier cosa sirve para decir cualquier cosa, y no es así. Y también hay un tema con esto de la posverdad, ¿no? Y en ese sentido yo creo, porque que hay un avance importante, y es el tema del INDEC. ¿Viste? Porque el INDEC milagrosamente ha anclado, digo milagrosamente porque en muy corto tiempo se ha ganado un prestigio de que lo que dice y respeto, de nuevo, virtualmente claro. Nadie lo discute, porque si no tenés ese tipo de ancla informativa, se puede decir absolutamente cualquier cosa, y el debate democrático y la posibilidad de docencia también quedan muy heridas, Jesús, porque entonces yo creo que el INDEC hay que señalarlo como algo importante que ha ocurrido, que no es perfecto, pero comparado con lo que teníamos es un cambio cualitativo y muy importante para la democracia. Hace como 3 años, me parece, 3 años y pico, vino Piketty
Ajá. economista, Sí, que sí. hizo todo un Sí. estudio de todo el mundo con un equipo sobre la información, sobre el avance de los desigualdad. sueldos y La la desigualdad, distribución, la desigualdad en suma. Y se basó en la información que le ofrecían todas las instituciones de todos los países que estuvieron. Salvo. Yo estaba presente y en la conferencia que le hizo, creo que OSDE. Bueno, y había unos cuadros exhibidos así en un PowerPoint grande y demás. Y en un momento dice, mire, sigan esa línea se corta y es de Argentina porque no conseguí información. Era todavía último gobierno de Kirchner. Es decir, no había logrado un equipo investigador supuestamente respetado ideológicamente por el ministro de Economía y la entonces presidente de la Nación, porque no había conseguido información. Entonces dijo, basta, listo, perdido esta... Sí, Pablo. ¿Por qué creen que existe esta crisis de confianza, tomando lo que dijo Graciela en el primer bloque, de una parte de la sociedad por lo menos con la democracia representativa? Yo creo que a veces no nos damos cuenta de lo que fue la transición democrática en nuestro país, o lo que es el cambio de época del 83 para acá. En las cosas que yo conozco más. Nosotros pasamos de creer que los golpes de Estado eran respiración normal de nuestra política. En el Poder Judicial se llama doctrina de facto. Los jueces y los abogados volvían a tribunales al día siguiente de los golpes como si nada hubiera sucedido. La Constitución era absolutamente irrelevante, superflua en nuestra política. Perdona la interrupción, está el pecado original de 1930. Exactamente, pero que se repitió cada vez hasta el 83. Exacto. En la justicia estamos pasando de una situación en la que el Poder Judicial simplemente se veía como aplicador de códigos a ser un actor político de primera magnitud. Vamos a la justicia a pedir cosas que tradicionalmente no pedíamos y la justicia nos da cosas que tradicionalmente no nos daba. Por ejemplo, está limpiando Riachuelo. Por ejemplo, sacó a los chicos de la cárcel de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, nos permitió consumir estupefacientes para consumo personal. Por ejemplo, nos dio la posibilidad de volver a casarnos después del divorcio. Por ejemplo, nos dio la posibilidad de casarnos con gente de nuestro mismo sexo, antes de las leyes, antes de todas las leyes. Y en contra de las leyes, muchas veces, porque tenía una determinada concepción de la Constitución. Por ejemplo, volvió a enjuiciar a los militares. La justicia, no el Congreso. La justicia ahora está pasando de lo escrito a lo oral. La justicia está bueno, es otro planeta. La Argentina no está acostumbrada. Esto es democracia constitucional súper exigente y muy vibrante, como una sociedad civil como nunca tuvimos antes. Claro, porque... La cantidad de ONGs, la cantidad de reclamos, la cantidad de movilizaciones que llevó, nunca en la historia argentina se dio así. Entonces, ponerle reglas a este estallido de democracia vibrante es muy complicado para mucha gente, que muchos ven con mucha nostalgia cómo se vivía antes, ¿no? Yo hasta hace muy poco, cuando le decía a los jueces que teníamos que construir la legitimidad de la justicia y del derecho, los jueces me decían, yo no tengo que construir legitimidad de nada, yo soy juez de la nación, a mí me nombró el Senado. Eso ya no se lo creen más y saben que tienen que construir su legitimidad con sus actos, con su docencia, con la relación con los medios. Esta generación nueva de jueces. Pero es nuevo, pero estoy hablando de 10 años, 5 años, 10 años, 12 años, no mucho más. A ver, para que nos quede bien claro, vos lo que me parece que estás diciendo, Martín, es que los jueces escucharon antes que los políticos, sentados en las bancas, una demanda social, con lo que vos describiste de cosas que se consiguieron, y iban adelante de... Después iba la ley corriendo detrás, aunque sea regañadiente. Y tenés razón, yo estuve en el Congreso, tanto como senadora y diputada, y a veces escuchaba argumentos que yo no podía creer que fueran del siglo que eran. Claro. No lo podía creer. Eran antidiluvianos.
Pero es la deliberación democrática. Vos querés una cosa relativamente, interesantemente, a veces lo conservador viene por las mayorías, y a veces lo conservador viene por el Poder Judicial o en la calle. Y lo que hay es un diálogo entre la sociedad civil, con sus partidos políticos, la levantada de mano del Congreso, que es otra manera de discutir, y el Poder Judicial, que es otra manera de discutir. Ahora yo pondría, sí, dale. A la pregunta de Pablo, ¿no? Sí. También la raíz socioeconómica, ¿no? Porque, bueno, el caso de Estados Unidos se vio bastante claro, ¿no? O sea, como los votos de lo que se llama el Rust Belt, o sea, el cinturón oxidado donde Detroit era el emblema, ¿no? Estamos en un mundo, está el desafío tecnológico, muchos lo subrayan. Es el cinturón que votó a Trump. Claro, donde se produce, sin esa situación Trump no ganaba, por decirlo claramente. O sea, mucha gente que también en Europa tiene la expectativa de mejoras de vida, como ocurrió desde la Segunda Guerra Mundial, la posguerra en adelante, y de golpe últimamente. Ahora, la contracara de eso es que los asiáticos están progresando mucho también. O sea que hay conflicto muy profundo, porque el progreso de Asia es absolutamente casi desconocido en Occidente en cuanto a su magnitud. Son millones y millones de personas que están pasando a ser de clase media todos los años en Asia. O sea, que ese es un problema, que es una raíz, sobre todo la raíz de la desigualdad, más que la raíz de la pobreza, y lo que vos decías de Piketty antes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no creo tanto en esto del desafío de la tecnología para el empleo, porque si uno ve los 3 países grandes, más avanzados tecnológicamente, Japón tiene 2 y pico de desempleo, Alemania 3 y pico y Estados Unidos 4. Pero el problema ¿cuál es? Que aumenta mucho la desigualdad, o sea, se crean muchos empleos calificados en el sector tecnológico, financiero, etcétera, de grandes sumas de dinero, y de baja muchos calidad. empleos en los servicios que son de baja remuneración, sin mucho horizonte de progreso, y eso, no digo que es la única, pero ese es un factor de malestar que nosotros también tenemos que seguir atentamente en la Argentina, y por eso yo hablo de, en esos diálogos sectoriales tiene que prevalecer un clima de productividad inclusiva, porque sin productividad estamos listos, o sea, si no aumentamos nuestra productividad y nuestra competitividad no podemos funcionar, pero tiene que ser inclusiva, o sea, no basarse en el despido, sino en la innovación, en la capacitación, en la inversión, en la formación de capital humano, etcétera, ¿no? Sí, Jesús. Para la pregunta de Pablo, un apunte menor. Hay insatisfacción con la situación porque hay situaciones muy complejas. Hay insatisfacción con el funcionamiento del sistema democrático porque, para decirlo de una sola vez, 1 de cada 3 argentinos está en la pobreza, 1 de cada 4 hogares argentinos está en la pobreza. Y los jóvenes, hasta el 57% de pobres. Y la mitad de los chicos son pobres. Te agrego un dato sí. que me enteré hablando con la directora de Educación de la DITELA, Claudia Romero. Hay una deserción de 1.000 chicos por día de la escuela. Va a seguir. Perdón. Bueno, entonces, frente a ese dato objetivo, y acá quiero coincidir absolutamente con Juan en su comentario anterior, yo hubiera visto muy bien que de las primeras cosas que hizo la nueva administración, el nuevo gobierno, hubiera dicho, mire, la situación es esta. Demoramos y parece como ya está, ya lo dijimos una vez, ya está. No es así. Esto es un problema muy profundo, muy serio. Quiero decir solamente una cosa más. De nuevo, en relación a Juan y la desigualdad y la innovación como factor Está claro de que el mundo, para ponerlo también matizada la afirmación, se redujo la pobreza de una manera extraordinaria. En los últimos 20, 30, 40 aún en años. África, En el mundo se redujo en cientos de millones. Solo en China 600 millones de tipos salieron de la pobreza. En América Latina también, en el periodo más importante, casi 50, 60 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza. Ahora, pobreza no es lo mismo que desigualdad. Exacto. En Argentina tenemos un problema de pobreza profundo,
y tenemos un problema de desigualdad. Y remover los obstáculos que nos permitan superar esos datos requieren de política de largo plazo. Y la política de largo plazo requiere de acuerdos entre los actores para que le den perdurabilidad. Y eso es lo que nos está faltando, conciencia de la magnitud. Si vos me preguntaras cuál es el principal problema, Jesús, vos que crees en la Argentina, es la asimetría que existe entre, para decirlo en términos españoles, el calado de los problemas que tenemos que resolver y la percepción social sobre la magnitud de esos problemas. Así es. Nosotros creemos que ya está, cambió el gobierno, ahora viene la confianza y vienen las inversiones. Ahora ganó la elección el gobierno, ahora sí vas a ver que ganó la elección. Y no es así. No está así de sencillo. Hay un dibujito que ustedes seguramente lo vieron con el tema de la diferencia entre igualdad y equidad. Sí, buenísimo. Es muy bueno, vamos a describirlo, no es lo mismo que verlo. Hay 3 personajes, un señor grande que se supone que está con sus 2 hijos, uno como de 15 y otro de 9. Obviamente el 9 es el más petizo, intentando mirar un partido de fútbol desde unas maderas, desde una verja que hay. Y el más chiquito mira por un agujerito. Cada uno de ellos está subido arriba de un cajón. Es el mismo cajón. Hasta que el padre se baja de su cajón, obviamente empieza a mirar, sigue viendo, pero bueno, desde la barbilla, y le da su cajón al más chico, que entonces empieza a ver el partido de fútbol desde arriba de la verja. Nunca vi, debe haber, tan bien dibujada la diferencia entre igualdad y equidad. Si hay que tener una justicia discriminatoria positiva, y bueno, sí, uno tiene que tener 2 cajones. Bueno, está en la Constitución, es una obligación constitucional, sí, en la Argentina. Está tan clarito puesto los de los cajones. Lo que pasa es que ¿cómo haces para decirle al señor que baje al otro a ese cajón, ¿no? En ese caso es una familia, entonces parece que tienen cuando no se conocen, a veces se odian, ¿sí? El señor piensa que se lo merece, lo que tiene. O que todos pongan menos yo. Y que todos pongan menos yo. Tal cual. Entontonces, digamos, ese es el trabajo de la democracia constitucional y de las instituciones de la democracia constitucional, decirle a los que pierden que tienen que perder, que van a ser reparados, que no va a ser la última vez que vamos a conversar con ellos, que no van a quedar afuera del plato. Que no quedan solos. Que no quedan solos, para que no vuelvan a manotear el arma, ¿no? ¿Y cómo se incorpora esto? Jóvenes que se mueven un sector, por lo menos con sus propias reglas, por fuera de estos marcos institucionales que estamos hablando, a lo que consideramos que es conveniente. Juan se quedó con la boca abierta. Espera, iba a decir otra cosa, no, pero bueno, lo mataste. Con la educación no te puedo contestar porque eso lleva mucho tiempo. Va a llevar una generación entera, como mínimo, lograr que el sistema educativo enseñe realmente la Constitución Nacional. Esto es una falencia. No digo que no ocurra en ninguna escuela, ocurren muchas, pero no es el promedio, ¿no? No es el promedio. Y sobre todo en la escuela pública, porque de última lo que nosotros tenemos que pelear es que toda la educación mejore, pero más que nada la que está a cargo del Estado. Vamos. Por supuesto que sí, por supuesto. Por lo menos lo que pensamos que la escuela pública, que mejorar la escuela pública es un desafío esencial, por la sencilla razón de que los sectores más necesitados van predominantemente a la escuela pública, aunque también hay que recoger la señal de que no bien juntan unos pesos en función de la cantidad de faltas, la desorganización, etcétera, se mudan a la escuela parroquial más cercana, que les cobra, no sé, 700, 800 pesos por mes o 1000, y eso lo pueden pagar. Y o sea, esa es una señal muy preocupante. Bueno, ahí está el tema de la equidad y la igualdad. Sí, totalmente. Y hay un estudio de la Universidad de La Plata de un colega que se llama Jaume, que muestra claramente cómo ha aumentado la segregación social en la educación pública en la Argentina, tanto en la primaria como en la secundaria. Sí, pensaba recién, ¿se dieron cuenta que no hablamos del tema de la corrupción? Puede ser o porque nos resulta obvio que pase lo que pasa, o porque no estamos tan naturalizados, y entonces yo preferí decir Dale, largalo nomás. preferí decir así,
que entre las cosas que no dijimos es la necesidad de la ejemplaridad de los gobernantes. Pues, fundamental. Ejemplaridad en el sentido de eso, de decir, de sentirse reconocido en alguien que nos gobierna. Reconocido en su conducta, me refiero, no en su virtudes políticas. Y además en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Sí, totalmente. Porque puede haber un gran discurso en contra de la corrupción, pero la gente percibe cuando se utiliza el poder para enriquecimiento personal o de grupos. Eso es más tarde, más temprano. Ahora, ¿se lo tolera o no se lo tolera? Bueno. Y entonces, yo diría, sofistiquemos un poco el razonamiento, digamos, hacen falta ejemplaridad, hace falta respeto a la ley, hace falta compromiso. Es una forma de docencia también, claro, en tu concepto. De conducta entre lo que se dice y lo que se hace, pero no solo corrupción, sino también hay otra cosa que es conflicto de intereses. Sofistiquemos nuestros estudios y nuestras preocupaciones para darnos cuenta que ese es el tema que tenemos que mirar. ¿Qué es el conflicto de intereses? Para vos, hoy un ejemplo de conflicto de intereses. Y bueno, te diría, no digo que esté sucediendo, estoy diciendo que alguien que porque tiene cercanía con alguien que toma una decisión de un oficial, se sale beneficiado por eso, sin que haya habido una transacción material, información, por ejemplo. ¿Yo te puedo decir conflicto de intereses? Un juez es titular de cátedra en la facultad y tiene como adjunto a un abogado que litiga ante él. Claro. Un abogado es profesor de la facultad y además es jurado en el consejo consejo de la magistratura, tomando exámenes a los futuros jueces y litiga en el mismo fuero que esos jueces trabajan como secretarios, qué sé yo. Está lleno la Argentina de conflictos de interés que ni vemos. Yo creo que el punto de Jesús de la corrupción, y tal vez por qué no hablamos de corrupción, es porque aun cuando no tengamos corrupción, tenemos todas estas cuestiones que aún con buena fe tenemos problemas. Y entonces me parece que una de las cosas que están pasando es que y el esfuerzo que yo hago, por ejemplo, para hablar de mí, es que estas discusiones no bajen de la mesa. Son todas discusiones incómodas para mucha gente, que la manera que tiene el establishment, digamos, de sacárselas de encima es escuchar y no responder. ¿Y por qué pasa? Ya va a haber otro muerto, va a haber otra cuestión. Pasa. Entonces la cuestión es mantener estas conversaciones sobre la mesa y que se la banquen. Así que... Totalmente. ¿Sabés qué? Eso nos ayuda a sacar esa idea horrible que nos permea en todos los sectores de la sociedad, de que son todos iguales. Me lo sacaste, no son todos iguales, ni son todos iguales los periodistas, ni los políticos, ni los presidentes, ni los legisladores. Nadie, no es cierto que son todos iguales. Basta, terminemos con eso. Y me pareció interesante lo que ha hecho el administrador de Vialidad, en el sentido de plantearse como, no sé, perdóname Martín, cometeré errores, algo así como querellante civil en la causa de Lázaro Báez, etcétera, y exigiendo la devolución a Vialidad. Esto me parece muy interesante porque está la cosa de la reparación. Que reparen. No hablo porque sea Cristina la involucrada, no me importa quién es. No importa, pero claro. La idea de que el que hizo un acto de corrupción tiene que exigirse una reparación. 1.200 millones. En este caso es de dólares. De dólares. Sí, de dólares. Sí, porque la reparación... 16. Porque hicieron un estudio, no es que... O sea, hicieron un estudio de sobreprecios, de cuánto fue el desvío. Digo... Muy importante. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves eso? No, a mí me parece... que... Dale, pero sí. No, porque muchas veces... Se me transforman en periodistas, ¿no? Muchas veces la reparación en la Argentina está vinculada con la pena penal. Claro, chao. Y nos quedamos tranquilos, el tipo está un rato en la cárcel y no hubo impunidad. Y puede disfrutar. Pero después él o ella o todo el grupo sigue disfrutando de la... A mí me parece clave el tema de conseguir la plata de la corrupción y recuperar el dinero de toda la gente. Sí, me parece clave. Sí. Martín decía de las cosas que no nos dimos cuenta y qué cambios se producen. Tenemos acceso al derecho a la información, el gobierno abierto. Eso es extraordinario.
La ley. Extraordinario. No es que está completo, falta. Sí. Hay que hacer mucho, pero es un principio fundamental de que un ciudadano tenga posibilidad de estar informado y estar documentado y poder actuar en consecuencia. Incluso estaba leyendo hace unos días, y a raíz del tema de la desconfianza o de los acuerdos o de la participación ciudadana, hay países a donde cualquier ciudadano accede por internet, obviamente, a los proyectos de ley y puede opinar y se toma en cuenta la opinión. Después, obviamente, la mayoría votará, como en todos lados, pero puede emitir una opinión. Sí. A través Creo que es en Alemania, de internet. Es posible. interesante. Es muy interesante, sí. No, y a partir de la información hacer algo, porque una de las cosas, preguntaban qué hacer con los chicos y demás. Uno de los problemas también de la escuela secundaria es que no conoce las formas de encontrar la enorme cantidad de recursos institucionales Así que es, esos chicos claro, tienen a muy disposición. importante. No salen Totalmente. afuera de la escuela. Recursos No conocen, institucionales. Tal solamente en mi tema, que es el tema de violación de derechos. Las escuelas no conocen ni a la comisaría del barrio, ni al juez del barrio, ni al juez de Hay paz, ni a algunas la que sí. fiscalía, ni a los abogados gratuitos, ni... no, cuando vos le decís qué hacen cuando viene un chico abusado o que no saben. No saben. No, o cargan sin saber. O cargan con eso, lo ocultan. No tienen un celular de una institución. No conocen los planes sociales que tienen a su, ¿Cómo a su defenderse, disposición. digamos? ¿Cómo Que la asumir democracia- la obligación de los mayores respecto Claro. de la violación de los derechos de Claro, los chicos? claro. Bueno, no se dirá que en este programa no se mantienen los problemas sobre la mesa. Claro. Nadie podrá acusarnos de eso. Seremos más iluminados, menos iluminados, más inspirados, menos, pero los discutimos. Terminamos el año y que el 2018 sea lo mejor posible en una actitud de realismo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Graciela. Martín, A vos. Gracias, Pablo. A todos un gran abrazo para el próximo año.